Estás escuchando Pivot ES, experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Changemaker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. En nuestro episodio de hoy, apostando por las editoriales independientes. Y hoy dialogamos con Cassandra Vadillo, fundadora y principal editora de Deletrea, LLC, una empresa social que tiene como norte el destaque de una industria cultural comprometida con la justicia social. Tiene la virtud de que el trabajo que realizan lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo porque la modalidad en remoto le permite reunir el mejor talento de las letras, las artes gráficas, la traducción, la edición, la fotografía y el dibujo, entre otros. Cassandra es graduada de Antropología Cultural del New School for Social Research y la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida, Cassandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Mariel y muchas gracias a ti, a Changemaker Foundation. Bien, honrada de participar en esta conversación contigo que llevo siguiendo desde hace un tiempo y llevo tiempo diciendo, algún día yo voy a estar ahí. Así que se me dio. Gracias. Qué bueno, porque ahora tú eres parte de esta red de líderes de Pivot ES. Y en este caso, nosotras hemos estado colaborando desde hace un tiempo y produciendo proyectos en común. Eres la editora también del libro Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender, que lo consiguen en The Bookshop, en Amazon y en la página específica de la fundación www.thechangemakerfoundation.org. Así que estoy haciendo una embocadura del trabajo que es de Deletrea con Changemaker Foundation. Y hoy precisamente queremos hablar del trabajo de las editoriales independientes. Y es interesante, ¿verdad? Porque nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar y esforzarnos por cincelar proyectos de calidad en temas sociales, en temas específicos de justicia social y cultura. Y tengo que citar, obviamente, a nuestro colega y amigo, el doctor Javier Hernández, cuando él habla del ecosistema de las industrias culturales, ¿verdad? Que él explica que cuando se habla de industrias culturales y creativas, se trata precisamente de un campo amplio en el que convergen distintos enfoques y algunos son la economía creativa, las políticas culturales, la gestión cultural y el emprendimiento. Y yo veo que Deletrea, ¿verdad? Es realmente una propuesta cultural y empresarial interesante que tiene mucho que aportar. Así que háblanos un poco de Deletrea y cuál es esa misión, ¿verdad? Que persigue Deletrea. Pues mira, Deletrea nace como casi siempre, como una necesidad, como respuesta a una necesidad. Esa es como la respuesta que se da siempre en los cursos, ¿verdad? De emprendedores. Eh, y es que estamos viviendo unos tiempos de fusiones de grandes grupos editoriales, ¿verdad? Donde los grandes grupos siguen comprando a otros editores medianos, pequeños, para hacer frente, ¿no? A la fuerza del mercado, y en ese proceso se va hipersegmentando el proceso editorial. Y en medio de eso, en medio de esa dinámica, los autores van quedando con un poco huérfanos, en el sentido de que ya no tienen esa conexión, esa relación, ese vínculo con sus editores, como era el rol del editor clásico. Así que como extrañan esa figura y a la par desean una distribución masiva, a nosotros se nos ocurrió montar esto, porque el equipo que colabora en Deletrea son todos profesionales que vienen de talleres excelentes, extraordinarios, de España, de América Latina y de Estados Unidos. Y extrañábamos ese producto, un producto de calidad
y manteniendo la dinámica de los editores que acompañan a los autores desde el comienzo, desde que se concibe la idea y se desarrolla hasta la distribución. Y eso es súper importante, ¿verdad? Porque el llevar de la mano a una creativa o un creativo, ¿verdad? Con otro creativa, con otra creativa u otro creativo, es mágico, porque podemos intercambiar dentro de las ideas y lo que se produce, ¿verdad? A través de la creación, insumo, podemos dar recomendaciones, podemos intercambiar a veces posicionamientos y decir, ay, fíjate, me iba a ir por esta línea, pero me parece que hablando con mi editor o mi editora, pues esto, creo que hay otras áreas de oportunidad que puedo explorar. Y eso es bien valioso. Es como el trabajo interno, ¿verdad? Cuando estamos fusionando la creación de ese producto, todos los espacios que hay para pivotear, eso mismo como nuestro programa y manejar, ¿verdad? Las ideas de tal forma que puedan llegar a ser sincronía con lo que queremos en ese producto, afinarlo. Eso no nos exime de fallar, pero sí nos posibilita aprender de los fallos para entonces volver, ¿verdad? A entablar los próximos pasos en la idea. Así que, qué bueno. ¿Cómo tú describes ese posicionamiento de deletrea que a mí me parece tan interesante dentro del modelo de editoriales independientes, dentro del sector de las propias editoriales que hacen ese trabajo? Pues mira, me parece que nosotros estamos ahora en un punto intermedio, porque hay editores independientes que llevan más años, muchos más años que nosotros en el mercado, y ya han logrado desarrollar un fondo y una distribución que puede sostener la estructura, ¿verdad? Eh, y hay otras editoriales independientes que aún no cuentan con ese fondo ni esa distribución que nosotros hemos logrado. Aquí, desde Estados Unidos, uno de los retos principales es cómo concilias el desarrollo de un plan editorial y cómo mantienes estructura. Y ese es uno de los grandes retos que ha hecho, ¿verdad? Que algunos editores sobrevivan y otros han sido absorbidos por otros grupos. Y bueno, tienes entonces también en la mesa de trabajo el tema de la tecnología, que así como yo comentaba que ustedes son un grupo estelar que ha aprendido a trabajar remoto desde hace tiempo, ¿verdad? No estamos solamente hablando por otras incidencias como el tema del impacto de los desastres naturales, el asunto de la pandemia, sino que crearon un modelo de negocio que tenía como disciplina el trabajo remoto para poder reunir los mejores talentos precisamente. Y en eso, pues, entra el asunto, obviamente, del rol de la tecnología en todo este proceso, que para propósitos de las editoriales independientes, pues, mira, también es un reto, ¿verdad? Porque a la hora de cómo tú producir un producto final que mantenga contemplado la combinación de un producto en papel, en este caso un libro o un documento formal, puede ser un dossier, una revista, pero hablemos de libros versus lo que sería entonces la versión complementaria de un libro en línea. Así que me parece que tal vez las editoriales más grandes pues podrían pensar que no es un reto para ellos porque pues lo pueden, no sé, económicamente absorber en términos de la venta, me refiero. Pero para las editoriales independientes, pues sí representa tal vez un reto mayor porque quieren proteger continuamente el producto, ¿verdad? La calidad de ese producto. Y yo observo que en las obras publicadas por Deletrea, ¿verdad? Existe precisamente a nivel de temas de calidad una interseccionalidad en áreas como justicia, justicia social, el valor de la lectura y la escritura, la cultura. Y yo quería que nos hablaras un poco sobre ese posicionamiento. Mira, esos tres elementos son parte, te diría que casi que de nuestros mantras como grupo, porque para nosotros es importante darle visibilidad a textos que difícilmente rebasen la barrera de las consideraciones comerciales. Eh,
con el tema de las grandes fusiones, pues obviamente, em, que es lo irónico, ¿no? Pero a pesar de que de las fusiones, sufren muchos textos porque es que el mercado es el mismo. Piensa que es una vitrina como si tuvieras 10 espacios, por decir. Y esos 10 espacios, puedes tener 50 libros que están peleando esos espacios para ocuparlos en esa semana. Y a nosotros nos parece que hay textos que ameritan ser leídos y ser distribuidos, que no necesariamente cumplen los requisitos comerciales de lo que se llama acá en Estados Unidos el trade, ¿no? Que son las ventas, las tiendas en internet y las librerías, pero que sí atienden las necesidades de mercados institucionales, de mercados de biblioteca y de nicho. Nosotros apostamos mucho a los lectores de nicho porque cada vez los grandes grupos siguen homogenizando los temas. Y sí, nosotros siempre tenemos ese cliché de libros que quisiéramos leer, ¿verdad? Los editores siempre estamos pendientes a esos libros que quisiéramos escribir y no podemos, y por eso somos editores y no autores. Los libros que publican otros editores y pensamos, ese libro me hubiese gustado publicarlo. Y eso unido a esta insistencia. Así que esos contenidos que nos parecen pertinentes, los trabajamos con la rigurosidad, con rigurosidad, con verificación de fuentes, porque no por el hecho de que seamos una editorial independiente vamos a descuidar la calidad de los textos y del diseño y de la distribución. Y que le comparto, ¿verdad?, a nuestra audiencia audioescuchas que el tener una editorial independiente es bien importante en términos del sello que representa trabajar, ¿verdad? Con esa editorial que tiene un sello destacado, porque como muy bien está planteando Cassandra, hay un trabajo profesional y minucioso de validar la información que está planteando un autor o una autora, ¿verdad? Para que el contexto en donde lo está explicando esté apalancado y validado en fuentes de información creíbles, verdaderas. Y eso debería ser, ¿verdad?, algo riguroso para tanto editoriales mayores que lo hacen también, pero en el caso hablando de las editoriales independientes, esa rigurosidad que en este caso de Letrea presenta es evidente. Y sí, a los autores nos da más trabajo porque tenemos que ser bien específicos y específicas, pero nos protege, ¿verdad? En términos de la calidad del trabajo editorial. Así que eso lo quería destacar. Otra cosa que me parece interesante, Cassandra, que quiero que le expliques a nuestros audioescuchas, es ese trabajo y ese cuidado que ustedes tienen en manejar tanto contenidos, ilustraciones y otros elementos gráficos donde siempre están procurando aspectos de diversidad, inclusión, equidad, precisamente para estar en sinergia con ese lector nicho, que en realidad todo debería estar así en todos los lados, ¿verdad? Debería ser algo inclusivo para todas las áreas de lectura, pero que ustedes se esfuerzan en que esto esté completamente, ¿verdad? Basado en la equidad. Y yo me he percatado de eso porque lo hemos trabajado a nivel del lenguaje. Así que háblanos un poco de eso. Bueno, lo primero que quiero decir es que el editor, en mi caso la editora, es la mejor aliada, el mejor aliado de un escritor, de un autor. Siempre, o sea, lo que comentabas de la verificación de fuentes, etcétera, eso los grandes grupos lo pueden hacer porque tienen departamentos legales que se dedican a eso. Las editoriales independientes, esos son procesos más difíciles de sostener porque requieren otro salario, ¿verdad? Nosotros, a pesar de no contar con una estructura, un departamento legal, para nosotros es importantísimo porque hemos venido de grupos editoriales donde hemos visto cómo se bate el cobre de las demandas y sabemos que un autor puede perder una carrera completa por sostener algo que a otro le parece que es difamatorio, por usar data que no es precisa, etcétera. Así que eso es importante y eso también viene respaldado por el sello. Eso es uno de los elementos importantes.
la importancia del sello editorial, no solo para los lectores, sino también para los compradores, los intermediarios, que ya van reconociendo un sello como un distintivo de calidad y de confianza en la información. Así que eso es importante. En términos de la inclusión y la equidad, nosotros, si pudieras ver por una ventanita las conversaciones, los debates que se dan en el comité editorial al momento de evaluar propuestas, confirmarías que para ser parte de este equipo hay que estar alineado con temas de inclusión, de equidad, de rigurosidad, calidad del texto y coherencia, sobre todo coherencia, porque, porque los editores que son parte del comité de Deletrea son editores de mucha experiencia y son editores que vienen algunos de la industria de texto escolar, pero otros del desarrollo de textos a nivel de universidades, sobre todo en ciencias sociales. Así que para nosotros eso es, como dicen en inglés, un no-brainer. O sea, no hay posibilidad de que sea de otra manera. De hecho, el equipo de Deletrea es en sí una representación de eso. Porque digo, yo no voy a nombrar porque no quiero apelar a políticas de identidad, pero yo te puedo decir que casi que cada miembro del grupo de Deletrea representa un grupo. Sí, que lo modelan a nivel del equipo de trabajo y estoy segura que ven esas, aquilatan las virtudes de tener perspectivas diversas, ¿verdad? Y de tener el insumo de expertos y expertas en el área del campo, ¿verdad? Editorial, sí, o si no es ya de otras áreas que se trabajan en los proyectos editoriales, que podrían ser las traducciones, podrían ser el tema del diseño gráfico, el diseño, ¿verdad? Específico en el caso de caricaturas, el asunto de los elementos de fotografía que enriquecen entonces la discusión. Y ustedes, pues lo que como me dices, si lo modelamos y tenemos gente que nos representa, pues nuestro producto lo va a reflejar. De hecho, esa es una de nuestras fortalezas. Porque al principio, o sea, cuando comenzamos y luego fuimos incorporando otras personas al equipo por las necesidades que iban surgiendo, ¿no? Porque hay editoriales que usan los mismos editores para todos los textos. Nosotros reconocemos que esas son especialidades. Hay autores que se especializan en ficción y dentro del género de la ficción, pues la ficción literaria, la ficción histórica, así como la no ficción. Dentro de la no ficción, pues hay muchos segmentos. Así que eso también tiene que ver con una obsesión de mi parte, ¿no? Al comenzar, de esa búsqueda de la rigurosidad. Y a medida que fuimos incorporando otros editores al equipo, había momentos en que yo decía, pero ¿cómo fulano va a poder comunicarse con Perenceja si vienen de mundos aparentemente opuestos, incluso políticamente, ¿no? Pero en las dinámicas del equipo, lo que aporta cada cual, lo que hace al final es enriquecer no solamente los textos, sino esa dinámica con los autores, porque le podemos plantear a los autores temas o perspectivas que no habían considerado, como es natural, ¿verdad? Porque uno escribe desde lo que piensa, no desde de lo que existe. Em, Así que yo reconozco esa diversidad y esa pluralidad como una de nuestras fortalezas. Y es medular, ¿verdad? El traerlo como tú lo estás planteando en virtud de ese valor añadido que trae el sello, en este caso hablando de la experiencia con Deletrea, porque me parece que en estas discusiones sobre cómo se producen libros, cómo se producen textos y cómo se crea, ¿verdad? Todo un proceso editorial que incluye en esa cadena de trabajo, ¿verdad? Muchas personas. Tú traes el punto de reconocer que no vas a colocar a todos los editores para los mismos trabajos, sino que los ubicas donde entiendes que se requiere de su especialidad. Eso me parece algo bien valioso, porque no es producir por producir, no es simplemente llevar a masificar, ¿verdad? Un producto hermoso escrito, sino que realmente si lo vamos a producir, que tenga todos los criterios y niveles de verdad, de
aquilatados y aquilatadas para que realmente el lector o la lectora pueda disfrutarlo. Y eso yo creo que es diferente, ¿verdad? En términos de la producción de textos a nivel global, cuando se globaliza algo, se masifica, pues chévere, existe, o sea, eso existe y eso no lo podemos controlar, eso es algo que está y es un asunto, eso mismo, la palabra es inmanejable a nivel global. Sin embargo, el que existan grupos que producen bellezas escritas para grupos nichos es también bien valioso. Así que creo que es una aportación interesante, ¿verdad? Desde la perspectiva de las editoriales independientes que tienen esa rigurosidad que ustedes han asumido, ¿verdad? En la calidad del producto. ¿Qué te seduce a ti de un autor o una autora? Hablando un poco de cuando tú te encuentras con esa posibilidad de decir, contra, esa persona, yo creo que yo de verdad quiero ese proyecto, me encantaría trabajar con ese autor. ¿Cómo tú te entablas en esa aventura? Mira, mi punto de partida es que yo soy una mujer curiosa y a mí me interesa, por no decir que me obsesiona, la manera como la gente aprende, ¿verdad? Su entorno, su realidad. Y las maneras, cómo se expresa esa cosmovisión, ¿verdad? Eh, Cuando yo conozco a un autor o una autora, lo primero que me seduce es la manera como esa persona llega al ahí, al eso era, a esa capacidad de síntesis. Y luego, por supuesto, cómo concibió la historia, cómo la fue desarrollando. Y luego los rasgos que nos seducen de todos los autores y las autoras, ¿no? Que es la pertinacia y la pasión, combinada con la capacidad creativa que requiere la manifestación de eso que han imaginado. Yo siempre me relaciono con los autores desde la admiración, porque no sé si es porque yo adolezco de esa capacidad, pero me maravilla que alguien, sobre todo en estos tiempos de tanta velocidad, donde todo pasa tan rápido, eh, esa capacidad de detenerse a aprender lo que hay alrededor y escribir. De hecho, eso a mí me parece un acto de resistencia en estos tiempos, más allá, más allá de otras consideraciones. Y por eso también, o sea, a partir de esa admiración y esa fascinación, es que nosotros hemos concebido Deletrea como una comunidad. Para nosotros es bien importante que los autores y las autoras que son parte del sello tengan ese sentido de pertenencia que se ha ido perdiendo, ¿no? Con el tema de las fusiones. De hecho, cuando evaluamos propuestas que recibimos, el criterio principal es si este texto tiene la calidad que tienen los textos de los autores que hemos publicado. Porque sentimos que esa confianza que han puesto en nosotros autores de renombre, tenemos que honrarla. Y una manera de honrarla es no solo desarrollando la comunidad, sino cuidando a quienes incorporamos esa comunidad. Y eso es parte de acompañar. Eso es un elemento bien esencial en la mentoría que se da cuando ya tú caminas con un autor o con una autora. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque uno va transformándose desde la perspectiva, yo me imagino que ustedes como casa editora, ¿verdad? Como editores, pero también van transformando el trabajo de los autores y las autoras en términos de afinarlo, llevarlo a una síntesis, colocarlo hacia un área de oportunidad, destacar algún aspecto que verdaderamente es bien importante y que tal vez si no hubieran tenido ese inicio en la admiración, pues a lo mejor no se da esa chispa, porque requiere de respeto, que requiere, ¿verdad? De una de un acercamiento y de apertura a cambios, especialmente cuando a veces los autores nos resistimos, ay, no, pero es que yo quiero que esto sea de esta forma. Pues mira, la voz de los editores y editoras es bien clave porque nos están dando unas orejitas, unos cues y hay que estar abiertas y abiertos a escuchar, porque al final lo que queremos es que el producto sea excepcional. A veces empezamos por un área que es la que queremos destacar y sobre la marcha, cuando estamos en la experiencia, ¿verdad? Con nuestros editores y editoras, vamos descubriendo que se van abriendo como que otras avenidas
Y me parece que ahí es que está ese aha moment, ¿verdad? Que decimos de la creatividad. Hay que se rebustece, me parece a mí. Por lo menos lo he visto de esa forma. Cuéntame. Eso que comenta sobre los autores, para los autores, poner en manos de una editora o editor, ¿no? No lo estoy diciendo para destacar que sea mujer, sino que yo soy mujer. Este, es un acto de desprendimiento enorme y es un acto sobre todo de amor, porque es como, bueno, tú lo sabes porque tú eres autora, o sea, una autora lleva años trabajando, porque no es el momento que se siente a escribir, es desde que concibe la idea, es desde que esa idea le empieza a obsesionar, se le aparece por la mañana, por la tarde, por la noche. La persona se está tomando un café y dice, yo tendría que estar escribiendo y no sentado aquí. Desde ese momento de la obsesión, eso es literalmente una criatura. Y después que pasa por el proceso de escribir, o sea, desarrollar la idea, escribir, redactar, es a quién le doy esto. Ese a quién le doy esto puede significar que el trabajo sea un desastre, ¿no? O sea algo que no te represente, o sea algo que quede mucho mejor de lo que tú habías imaginado. Esa es parte de la labor de los editores. Pero en ese acto de desprendimiento hay un elemento que es el elemento comercial. Hay grupos que tienen unas presiones comerciales que son comprensibles, ¿no? Porque tienen unos gastos de estructura que, o sea, tienen que pagarle a la gente. Eh, y hay autores a quienes son más adeptos a, bueno, perdón la redundancia, a adaptarse al mercado y otros menos. Nosotros somos muy ágiles en el tema comercial porque estamos continuamente asistiendo, bueno, ahora con la modalidad remota, ¿no? A encuentros de bibliotecarios en Estados Unidos, conversaciones con distribuidores, y tenemos el oído muy puesto en tierra de cómo se manejan los presupuestos de compra. Los presupuestos de compra, los del trade, que son las librerías, no, eso es por temporada, pero sobre todo los que usan fondos públicos, las instituciones, las bibliotecas, varían continuamente los temas que están buscando. Y yo te puedo decir desde un caso que estamos trabajando con un autor que un texto infantil, su texto gustó mucho a la compradora principal de un sistema de librerías de los más grandes de Estados Unidos y nos decía, ay, cómo me encantaría que este libro estuviera en Arabic, porque es que tenemos mucho dinero para adquirir materiales en Arabic, en árabe, pero no, nos falta la oferta. Bueno, pues ahí, ni corta ni perezosa, yo hablé con el autor y le dije, ¿estarías dispuesto a que tradujéramos esto al árabe por una mera estrategia comercial? Por supuesto. Así que esa flexibilidad también, o sea, ese dinamismo lo aportamos nosotros, pero también se complementa con la flexibilidad de los autores. Hay autores que dicen, yo no quiero cambiar ni una coma para que se venda más. Está bien, esa es su prerrogativa. Y hay otros autores que dicen, si tengo que incluir un capítulo sobre este tema para que entre en estas colecciones, lo voy a hacer. Y ahí es que yo creo que se crece el trabajo profesional, ¿verdad? Y la discusión profunda de cómo aquilatar el trabajo, que sí es un producto, pero es un producto basado, tú sabes, en aprendizaje, en fortalecimiento de la lectura, en el aprecio de la escritura, en ese lente y esa perspectiva que le podemos dar entonces al aspecto humanístico que me parece que es tan importante, tan vital. Y todos esos cuidados y esos procesos y esa discusión creativa articulada, a veces fogosa, que con algunos autoras y autoras, ¿verdad? Porque son temas apasionantes que uno dice, ay, no, pero es que esto, tal cosa, o este tema, este párrafo en particular, ¿verdad? O este cierre, tiene que tener algo más. Y yo creo que eso es bien valioso del acompañamiento en términos de esa mentoría sostenida a tanto a las autoras como a los autores. Yo diría que es un trabajo que a veces es invaluable porque no termina. Tal vez producimos el texto y ya cuando tú terminas el texto, ya tú estás pensando en qué otras áreas vas a querer trabajar.
y es como una conversación continua. Ahora, yo sí me planteo, Cassandra, que en las universidades, por ejemplo, ¿verdad? Yo veo muchas carencias en términos de profesionalizar lo que es la educación formal para una editora o un editor. Siempre estamos pensando que se producen desde las áreas de literatura o que pueden producirse, o sea, profesionales que adquieren conocimiento en humanidades, en lingüística. Sin embargo, eso es importante. Lo que pasa es que lo que no veo es la parte práctica, que es lo que hablamos, ¿verdad? La importancia del conocimiento sobre derechos de propiedad, derechos de autor, derecho intelectual, el proceso editorial, el proceso de marketing como tal y estratégico de posicionamiento, ¿verdad? Del producto. Y entonces esas dimensiones serían tan interesantes, ¿verdad? Que se profesionalizaran tal vez no desde las universidades, a lo mejor ese no es el rol de ellas, pero sí que hayan otros espacios de aprendizaje. ¿Qué tú piensas de eso? Mira, estoy de acuerdo contigo. Aún así, se han desarrollado alianzas, sobre todo en España. En España se han desarrollado unas alianzas interesantes entre grupos editoriales y universidades, precisamente para estrechar digamos, esa brecha que hay entre el concepto del editor o la editora de mesa, porque toda esa idea de usted tiene que saber escribir bien y tiene que saber de literatura, es básicamente o para editores de mesa o para editores literarios. Como tú bien mencionas, hay otros aspectos que son los aspectos de mercadotecnia, de distribución, pero de conocimiento de derechos de propiedad intelectual, del proceso de la negociación de derechos, de formatos, de territorios, de periodos, de cómo ha ido evolucionando esa legislación, porque aquí la dinámica del mercado ha ido mucho más rápido que la legislación. Y entonces, de hecho, se han tenido que sentar precedentes porque un editor incluyó X o Y cláusula en un contrato y eso no estaba vislumbrado en la legislación. O sea, es un proceso dinámico pero acelerado. Pero más allá de todo eso, hay unas herramientas que a mí me parece que no son negociables, que tienen que ver con cómo uno se relaciona con el otro y cómo uno escucha al otro. A mí alguien una vez me dijo, de esos mentores que he sido afortunada de tener, y he tenido varios, que una buena editora, un buen editor sabe escuchar. Esa es una de las características principales. Saber escuchar al autor lo que te dice a través de lo que escribe, a través de lo que no te dice, a través de lo que deja de escribir. Eh, Rasgos como la empatía, porque es que lo que te comentaba, y eso que decías del vínculo, ¿no? El vínculo que se establece con un autor, hay veces que uno ve a los autores en las presentaciones muy sólidos, muy articulados, pero muchas veces hay autores eh, digo, no lo digo por tu caso, pero muchas veces hay autores que antes de pararse ahí, lo que han sufrido es una crisis emocional para lograr pararse ahí. Así que la figura del autor es esa persona, como tú bien señalas, que acompaña como dicen, en los picos y en los valles, ¿no? En las cimas y en los valles. Y lidiar con eso e integrar esa experiencia al aspecto comercial, al aspecto de mercadotecnia, al aspecto de las negociaciones de derechos, porque también hay otro tema que es el respeto a la propiedad. O sea, cuando tú acompañas a un autor, tú te conviertes en su confidente. Ese autor confía en que todo lo que tú estás haciendo es lo mejor para él o para ella. Y por eso el vínculo es importante, porque es como cuando nosotros exigimos, ¿verdad? Transparencia que está basada en la confianza. Pues eso es lo que ocurre. Yo trabajo con mi editor y mi editora pensando que todo lo que le estoy compartiendo, ¿verdad? Lo va a poder aquilatar de forma tal que si ve que hay algo que no está explicado correctamente o que puede tener apertura a una interpretación equivocada, pues uno lo que espera de su editora y de editor que es que te mentoreen en eso, ¿verdad? Y te ayuden. Pero es por eso, porque tú te abres a esa experiencia y también permites
que tu producto ya no sea casi tu producto, como tú muy bien decías ahorita, es como un hijo o una hija, pero es un poco más colectivo ya. Y es tuyo porque sí que es la propiedad intelectual y todo eso, eso yo lo entiendo, pero al final la idea y el desarrollo de cómo presentar el escrito ha pasado por muchos ojos y por muchas escuchas, como tú muy bien dices. Sí, 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 sí. Eso es importante. Así que, fíjate, has contestado casi la pregunta final. Esto es un tema, el tema del mundo editorial, ¿verdad? Y de los proyectos editoriales, para mí es súper importante y nos quedamos cortas en este episodio, pero vamos a grabar más. Pero sí quería que hablaras un poco de qué falta para pivotear en cuanto a ese alcance de ecosistema de las editoriales independientes. Tal vez hablando un poco de la experiencia tuya a nivel del trabajo con la diáspora, ¿cómo tú lo ves en ese entorno? Bueno, desde la diáspora me parece que en Puerto Rico necesitamos un proyecto editorial de país. Hay iniciativas que tienen otros países, o como por ejemplo lo que sigue siendo el Fondo de Cultura en México, ¿no? La necesidad de tener un proyecto editorial de país. Eso es importante porque es que si dejamos en manos de grupos privados la difusión del conocimiento, pues sabemos lo que viene, que es la censura, y no es una censura activa en el sentido de que digan a fulano y a mengano no lo vamos a publicar, sino que es que no cumplen para el criterio comercial. Y eso es un peligro. Eso es un peligro porque ahora, o sea, tú te imaginas a qué editor en su sano juicio publicaría a Luis Pález Mato desde la perspectiva comercial. Pues a ninguno, porque ¿cuántos ejemplares puede vender Luis Pález Mato? Pero un proyecto de país es el que permite que ese conocimiento sea asequible a todos. Y fíjate, te añado que a veces pensamos proyecto de país y rápido la mente se nos va a conectarlo con el Instituto de Cultura puertorriqueña. Y el Instituto de Cultura no necesariamente es ese proyecto, estoy hablando editorial, o sea, ellos tienen tal vez un área concebida como editorial del Instituto de Cultura, pero es también para propósitos de cumplir con la misión y la visión que se ha articulado la agencia gubernamental. Así que estamos hablando de otro tipo de proyecto editorial de país. O sea, que me parece que es importante, ¿verdad?, que lo tengamos presente. Y no es que no se creen puentes, pero que no es que una cosa sustituya a la otra. Ese es mi punto. Claro, claro. Y de hecho, el fondo del Instituto de Cultura es admirable. O sea, yo reviso ese fondo continuamente porque estoy pendiente, ¿no? A ver qué reeditan. Y lo que yo extraño de ese fondo es la distribución fuera de Puerto Rico. Ajá, correcto. No solo fuera de Puerto Rico, incluso en Puerto Rico a veces es difícil conseguir ciertos libros que ya no se justifica con la producción bajo demanda. O sea, antes cuando tú tenías que imprimir, cuando tu única alternativa era imprimir en rotativa y menos, no podías hacer menos de 1000 ejemplares, pues se entendía que hubiese títulos que se descatalogaran porque no puedes tener 1000 de un libro que vas a vender 7 al año. Pero ahora con la impresión bajo demanda no se justifica que haya títulos descatalogados o que estén fuera del mercado. Así que yo te diría que al Instituto de Cultura eh, le vendría bien una aportación de estrategia comercial y de distribución, porque el fondo lo tienen en Puerto Rico y fuera. ¿Y qué más hace falta? Recursos, no todo, recursos. Nosotros continuamente vemos, o sea, conocemos autores o generadores de contenido, ¿no? Como se le llaman también. eh, y lo que vemos es cómo podemos segmentar ese contenido. Y yo a veces conozco generadores que digo, ay, cómo me encantaría hacerle un libro a fulano, a sutana, y pudiéramos desarrollar una serie. Nosotros estamos en eso continuamente, pero para eso hace falta recursos, porque hay generadores de contenido que son valiosísimos, pero no tenemos los recursos para invertir en ellos. Entonces dependemos, ¿no? De que si reciben una beca, ¿no? Una aportación de una organización mayor.
Pero básicamente es eso, recursos, porque la visión la tenemos, el equipo lo tenemos, el andamiaje lo tenemos, tenemos la distribución y tenemos todo el conocimiento editorial, pero quisiéramos tener más recursos para poder darle visibilidad a tantos autores. Y no solamente de ficción, también de no ficción. Sí, sí, eso es un campo completamente de áreas de oportunidad. O sea, me explico. Son áreas de oportunidad que, como tú muy bien comentas, sí. El tema aquí no es la visión, ni el expertise, es los recursos para que se pueda invertir y pagar, ¿verdad? A los profesionales que pueden hacer este trabajo. Y entonces, en apoyo, obviamente, a la figura, en este caso principal, que es el producto que hace el autor, ¿verdad? Que es como el eje para producir algo al final del camino, o de los autores, porque puede haber, ¿verdad? Un libro combinado. No, es súper fascinante este tema. Yo me comprometo contigo a regresar y discutirlo con sistematización, ¿verdad? Dentro de nuestro proyecto de Pivot ES. Me gustaría que por lo menos la audiencia tenga algún correo electrónico o alguna página en particular que puede ser en redes de Facebook, donde te puedan contactar. Mira, nosotros estamos en las redes, nuestro perfil es Deletrea Pop, así como de barra, como, como de un pop, Ajá. Deletrea Pop. Como lo que nos faltó fue añadirle lugar de encuentro, ¿no? Deletrea Pop. En Instagram y en Facebook. Y correos electrónicos, bueno, hay un correo que es el correo general, que es el hello@deletrea.net. Y el mío es cassandra@deletrea.net. Pues no le pierdan la pista a Deletrea ni a todos los proyectos editoriales que se están cincelando. Yo te agradezco mucho el tiempo, que sé que es valioso. Y como te dije, me comprometo a continuar discutiendo más adelante el tema de las industrias en términos culturales, las editoriales independientes. Ha sido un gusto, un placer. Te invito entonces, si te gustó este episodio, Cassandra, a que nos escuchen y a que nuestra audiencia nos siga en las plataformas en Spotify, iTunes, Teacher, Google Podcast, Apple Podcast, iBox, Anchor y Amazon. Estamos en YouTube. Tienen que suscribirse y darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de algunos episodios que tenemos en video y, por supuesto, siempre explico que Pivot ES es la plataforma de comunicación de la entidad sin fines de lucro Changemaker Foundation, que tiene como objetivo el desarrollo del liderato dentro de las organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Qué mejor que contar con una editorial independiente, en este caso con Deletrea, para articular el trabajo del semillero de líderes y lideresas que hay no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero. Reitero que busquen el libro Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender. Está disponible, repito, en Amazon, Barnes and Noble, The Bookshop y a través de la página www.thechangemakerfoundation.org. Cassandra, muchas gracias. El gusto es nuestro. Les espero en el próximo episodio.